Es FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. Primavera. Buenas noches, queridos oyentes de RFM Apuntes 98.9. Estamos dando comienzo al programa Amigos de Ley. Y acá estamos en la 98.9. Estamos en Santos Lugares. Y nos pueden escuchar en Apuntes FM en YouTube, en Apuntes FM en Twitch. Y si quieren seguirnos en las redes sociales, lo pueden hacer en Instagram, @ApuntesFM989. Acá estoy con nuestro operador técnico, Leonardo Weisman, que es el que hace todos los programas en esta radio últimamente. Bueno, el propósito del programa de hoy es abordar un tema que por distintas cuestiones muchas veces ha pasado a segundo plano. Se trata de cómo las actividades industriales a través de las empresas han perjudicado y dañado nuestro ecosistema y nuestro medio ambiente. Bueno, cuando me refiero a lo que nos ha pasado con nuestro mundo, nuestra casa, me refiero a los datos de contaminación y destrucción paulatina y sistemática de nuestro medio ambiente. Bueno, que no hace falta que comentemos los daños que producimos o que hemos producido, basta con recorrer las ciudades y las regiones para ver el estado en que realmente estamos y darnos cuenta de cómo han cambiado las cosas aquellos que tienen algunos años. Bueno, sobre todo los que hemos vivido tenemos años vividos, algunos, y mucho más allá que tenemos décadas. Y también tenemos que darnos cuenta de cómo ha cambiado nuestro clima, los efectos devastadores de las inundaciones, de las emisiones de gas, por darles algún ejemplo, porque hay mucho más de esto. ¿Y por qué digo que ha pasado a segundo plano? Porque ahora vemos cómo hoy la preocupación por los sectores de la política, en traer agenda el tema, ahora se debate en otros temas, simplemente por un tema ideológico o de postura de políticas partidarias. Pero ahora hay preocupación por las emanaciones de gas metano, por la materia energética, por la protección de los bosques, por la gestión de los residuos, la minería, la contaminación del riachuelo, bueno, etcétera. La lista es bastante larga. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es por qué estos temas ahora están notorios en los debates y en otros años esto no estaba, por lo menos en primer plano. Por eso yo hablo de segundos planos. Bueno, el tema de cuidado del medio ambiente y trabajar por el menor impacto ambiental no debería ser un tema de discusión solo cuando se trata de ganar posiciones políticas o posiciones ideológicas. De acuerdo a los datos precisos de impacto, debería haber un consenso general en las acciones que hay que generar para evitar un mayor perjuicio, porque lamentablemente los que hemos perdido ya no lo podemos recuperar más. Como siempre sostenemos en este programa, hay cuestiones que son básicas como la salud, la educación, en la que los programas y sistemas deben ser perdurables. Es decir, estos deben ser programas a largo plazo y consentidos por todos. No el cambio permanente conforme a quien nos gobierna por 1 o 2 periodos y siempre pasamos por este tema de titularidad, como les dije yo en el programa anterior. Y como ciudadanos lo que tenemos que hacer es pensemos como pensemos. Esto debería exigir a nuestros dirigentes, y deberíamos exigir a nuestros dirigentes, y no veo que esto se haya dado, por lo menos, o que se esté dando ahora. Bueno, lo que realmente hay que debatir es qué modelo tendríamos que aplicar para no perjudicar más a nuestro ambiente. Pero vemos que cómo se pretende imponer el concepto de lo que se conoce el polutor paga, el principio del polutor paga. Este concepto no es nuevo, es viejo, de los años 70, fue incorporado a muchas legislaciones del mundo. Nuestra ley, la 25.675, que es del año 2002, adoptó este tipo de sistema, que para ser más criollo es en realidad hacer pagar al que contamina. Solamente por el hecho de contaminar. Es la responsabilidad objetiva del productor que produce la polución, que es lo que dice la ley, o el concepto de la ley. Bueno, ya que aquellos tendrían la capacidad de pagar por contaminar, podrían seguir perjudicando al ecosistema. Bueno, esto se ve fundamentalmente en los residuos de los ríos, donde las empresas vierten material contaminante y afrontan las multas después. A más de 20 años de esta ley vigente, la 25.675 que les cuento, no solo nada cambió, sino que el perjuicio ha sido cada vez mayor. Y volvemos con los datos de la realidad. Entonces, cualquiera puede verlos a través de las redes, pero también sin ellas, ¿sí? Con solo ir a los ríos, lagunas, riachuelos y contemplar la realidad, como si fuéramos testigos presenciales. Yo creo que eso es mejor. Creemos por lo menos, en este programa, por lo menos nosotros, que hay que trabajar en el sistema de prevención, que para no lleguen a ocurrir los daños que se producen. Por ejemplo, con aquellos que tienen la capacidad de hacer plantas potabilizadoras o tratamientos de residuos, las famosas 3R, lo que es el reciclaje, la reutilización y la reducción, eso es las 3R, de lo que se usa. En lo personal yo creo que es mejor esta opción que pagar una multa, que solo hace que aquellos que pueden pagar sigan contaminando, aunque algunos, piensen lo contrario, que por ahí el sistema les parezca efectivo. Esto solo hace que los estados recauden más, nada más, la contaminación sigue. Vuelvo a decirles, a los hechos me remito, con solo verlo es suficiente. La actividad industrial siempre produce impacto ambiental, es inevitable, y para justificar ese impacto lo llaman externalidades. Pero la reparación de los daños, aunque la empresa pague la multa, no lo sufre la industria, en realidad lo sufre toda la sociedad, lo sufrimos todos nosotros. Esto es importante tenerlo en cuenta. Debemos generar una regla clara para todos, y si es que lo que queremos hacer es un sistema de equidad. Este debate es fundamental y no debe ser disfrazado de políticas partidarias, ya que esto no es fácil, por supuesto, pero es el camino que hay que recorrer y es lo que tenemos que exigir nosotros como ciudadanos a nuestros representantes. Bueno, esto es nuestra verdadera responsabilidad como consumidores, que es exigir que se adopten medidas para evitar la contaminación, insisto, para todas las empresas, y evitar lo que se llama el maquillaje verde, que es la información, la campaña publicitaria, donde lo que se afirma es que hay una responsabilidad ambiental
cuando realmente no es así. Bueno, también insisto en abrir los ojos y recorrer los lugares, como les dije antes, como testigos presenciales, y no quedarnos con los discursos, los relatos, las campañas publicitarias. Siempre es bueno tomar este contacto y siempre que se puedan tomar medidas para no contaminar. Bueno, ya hay naciones que están haciendo esto, y lo están haciendo a través de ciertas empresas que se llaman empresas tipo B, por eso hoy vamos a escuchar de esto. Empresas certificadas en lo que es responsabilidad social empresaria y lo que es medio ambiente, y es lo que deberíamos trabajar en ese tipo de empresas. Bueno, les traje los conceptos del doctor Pedro Trac, que es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, es máster recibido en la Universidad Indiana, con especialización en Derecho Ambiental, consultor de la Organización de Estados Americanos y del Banco Mundial, es asesor jurídico ambiental de la Presidencia de la Nación, y en la charla que les traje hoy se va a referir a lo que es el mercado como solución a los desafíos ambientales y los desafíos sociales. Y en la primera entrega se va a referir a la toma de conciencia por la crisis mundial y los efectos que hemos producido por haber superado ya los límites del ecosistema planetario por nuestra manera de convivir, y yo diría también de producir a través de la industria. ¿Y qué es lo que se puede hacer para no agravar más la situación desde la empresa o desde las empresas y del mercado? Bueno, esta charla tuvo lugar en el Rotary Club de Buenos Aires la semana pasada, el miércoles pasado. Así que vamos a escuchar primero la primera parte. Qué privilegio estar en este momento qué privilegio estar en este momento del año con ustedes. Es un momento muy especial porque además viene con una bendición. Viene con la bendición para la paz, para la unidad. Yo cuando venía para acá, eso era lo que más me emocionaba, me conmovía saber que íbamos a tener esta bendición, este mensaje. Quizás esa sea la razón de mi vida. El propósito por el cual nací, creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con unir las piezas que están separadas. Ustedes se acuerdan de la crisis del 2008, seguramente. Empezó la conciencia de la policrisis. En el 2009 yo estaba en Estocolmo cuando se presenta el estado de salud de la Tierra. No del medio ambiente, ¿eh? Esto del medio ambiente queda muy segmentado, sino de la vida. El mundo en la Tierra, y se presentaba como si fuese un ser humano.
la salud con órganos, 9 órganos, 3 de los cuales estaban ya enfermos. ¿Qué significa eso? Que por la manera de convivir habíamos ultrapasado los límites ecosistémicos planetarios de biodiversidad, de clima y del ciclo de nitrógeno. Más allá de las causas, a mí eso me generó mucha angustia, porque yo venía de la filantropía. Habíamos empezado 13 años atrás la Fundación Avina, para América Latina. Y yo decía, ¿qué me toca a mí? ¿Qué proceso, en qué legado me voy a ubicar yo? Yo sí creo, perdón si es un atrevimiento, yo sí creo que hay un proyecto del mundo y la Tierra, un proyecto humano en la Tierra, que es la de construir nuestra capacidad global de convivencia en justicia, equidad y dentro de esos límites ecosistémicos planetarios. Yo vengo de esa filosofía. El mismo año, 2009, fue la COP, la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de Copenhague. ¿Ahí qué vi? Ahí vi que el interés nacional prevalecía al interés global. En ese momento, claramente, el interés de los Estados Unidos frente al interés de China. Y con Brasil y la India también participando. Yo decía, y decíamos entre nosotros, ¿dónde es que vamos a trabajar el interés global, que nos incluye a todos, por encima de los intereses nacionales y los intereses legítimos privados? Y así empezó un fenómeno a nivel global de personas que empezaron a decir, pero los problemas que estamos viviendo tienen un origen estructural. Es el ADN del sistema económico, creado 250 años atrás, o más o menos, en un contexto distinto, y dijimos, bueno, entonces tenemos que ir al origen genético de la economía. Y algunos de nosotros priorizamos la genética empresarial. Y ahí nace el movimiento de empresas B, en inglés B Corps. Hoy son más de 10.300 empresas. Hay que decir que el Reino Unido es el país que tiene el mayor número de empresas B del mundo, B-Lab UK. Y uno ya... A ver, ¿quiénes saben de las empresas B? Levante la mano, solo para que yo... Ok, bueno, entonces vamos a ir a la esencia. ¿Qué significa ser una empresa B? La identidad empresarial que da respuesta a las necesidades combinadas que muchas veces sentimos y que funcionamos en el mercado. Solo para recordar, las empresas son el mayor número de organizaciones humanas después de la familia. Si la genética misma de la empresa evoluciona a través de las cadenas de valor, a través de todas las comunidades con las que una empresa se relaciona, evoluciona en las sociedades. Les doy un ejemplo para simplemente ejemplificarlo. Yo soy pequeño inversor de una empresa que hoy se llama Yerba Madre y antes se llamaba Guayaquil. El propósito de la empresa es la regeneración de la selva misionera en Argentina, Paraguay y Brasil y el sentido de comunidad de las poblaciones que dependen de la selva, muchas de ellas indígenas, y también el movimiento cooperativo sin tierra de los brasileños. Ese es el propósito que está protegido en el objeto social del estatuto. Por lo tanto, lo que se hace, se maximiza ese propósito y se reemplaza la lógica de maximizar lucro. El lucro pasa a ser un indicador fundamental de satisfacción de todas las partes, incluyendo gente como yo, accionistas, y un indicador de evaluación. Pero el propósito es básicamente resolver problemas sociales y ambientales desde la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Le pagamos entre 40 y 100% más el valor de mercado
de la yerba mate en la medida que los proveedores indígenas y de las cooperativas cosechen la hoja de la yerba mate del árbol en pie. Por lo tanto, para los proveedores, cuanto más árboles en pie, más ingresos tienen. Y así es como se compite con otros productos que también están, la soja, el eucaliptus, el pino, otros commodities. Y eso nosotros le llamamos modelo de negocio, donde integramos la solución a la naturaleza misma de la empresa. No es aparte, no es que hay 5% de nuestras ganancias que van para allá. Nosotros competimos con marcas como Red Bull. ¿Y qué es lo que se vende? Se vende paquetitos de yerba mate como alternativa al café en los Estados Unidos y Canadá. Todos conocemos el efecto de la yerba mate. Simplemente que recordemos que la hoja que venga del árbol en pie viene con todas las propiedades de la selva. No es producto de un monocultivo. Por lo tanto, tiene todos los nutrientes del ecosistema. Entonces, vendemos en el mercado de los Estados Unidos y ¿quiénes son, por lo tanto, los corresponsables de los resultados? Les cuento, después de 6 años de inversión, cuáles eran mis resultados. Más de 60.000 hectáreas vueltas a producir vida. ¿Saben lo que significa producir vida? Desde la naturaleza, desde la tierra. Vida. Significa oxígeno, significa captura de carbono, significa pool genético, significa control de crecidas, significa recreación. Eso es vida. Que lo hemos tenido gratuitamente hasta muy recientemente, que ahora se nota que vamos a tener que pagar para poder regenerarlo. Más de 1.250 familias que volvieron a poder convivir de acuerdo a sus propias culturas y vivir en el lugar, en vez de tener que quedarse en las favelas. Es decir, vuelven a su lugar, vuelven a su identidad, con propiedad colectiva, con sus propios idiomas, con agencia, con autonomía comunitaria. Y 6 años después de la inversión, un incremento de 600% en el valor de las acciones. ¿Por qué pasa eso? Porque todos sabemos que gran parte de la evaluación de una empresa son sus intangibles. Ahora, esos resultados, cuando nosotros decimos quién los generó, son todos. Por supuesto, la empresa y sus colaboradores y los accionistas, pero también los proveedores, también los clientes. El fundador, que es un argentino, Alex Pryor, un día recibe un llamado en inglés diciendo que desde la BBC la empresa había ganado uno de los premios de mejores empresas del mundo de sustentabilidad, uno de los 6 premios. Él pensaba que era una broma, entonces le cortó después de tanta insistencia. Volvieron a llamar. ¿Qué había pasado? Un consumidor canadiense había nominado a la empresa y gracias a esa nominación, la BBC gratuitamente hizo un documental sobre la empresa de 1 hora, que sigue estando por ahí. Bueno, ya escuchamos la primera parte del mercado como una solución hacia lo que es la sustentabilidad básicamente. Vamos a hacer la primera pausa con música, como siempre hacemos. Hoy les traje a Baptiste Herbin, que es un saxofonista francés de jazz. Es considerado como uno de los más destacados de su generación. Él nació en el año 1987 en Chartres, Francia, y está consolidado como uno de los más virtuosos, como les dije, actualmente. Bueno, yo los voy a dejar con un tema donde él ejecuta 2 saxos a la vez y se llama Freddy Freelauder.
Bueno, después de este tema del saxofonista Baptiste Herbán, volvimos ahora para seguir con los conceptos del doctor Pedro Tarac, lo que es la segunda entrega, que es el abogado especialista en Derecho Ambiental, y ahora nos va a contar lo que me parece más interesante de todo este tema, que es lo positivo de generar empresas tipo B. Es decir, ¿qué es lo que se logra principalmente con este tipo de empresas? La complicidad por el bien común. El valor que se agrega es lo que hace bien, ya sea a las personas, a las comunidades o al planeta. Este tipo de empresas además tiene otras características que deben medirse. Y hay un sistema global independiente que permite esa medición. ¿De qué? Del impacto que genera la empresa en todos los aspectos. Porque uno puede ser muy bueno en algunos aspectos y no se le había ocurrido o no había podido encontrar respuestas en otros. Entonces, de lo que se trata es dar respuestas con los colaboradores, con los clientes, con los proveedores, los vecinos, la gobernanza con transparencia y, por supuesto, el medio ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Existe lo que se llama la certificación B. Muchos de ustedes habrán visto la herramienta de autoevaluación, que es gratuita. Para cualquiera que esté con empresas, úsenla. Les permite sacarse una foto. ¿Dónde estamos parados como empresa en la sociedad, en el planeta? Corto y largo plazo. Local hasta global.
Y la última característica es que el concepto de responsabilidad fiduciaria limitada, me imagino que acá hay muchos que saben de este concepto, se amplía y se parece más a los seres humanos. Los seres humanos somos seres en relación, y no solo con los que vivimos, no solo con los que amamos, con los que están lejos, con los que están cerca, los que aún no han nacido. Ya que está el ex embajador del Reino Unido acá, lean la ley de generaciones futuras, the Future Generations Act de Gales. Es impresionante. Se los recomiendo. Incorporar el largo plazo en nuestras decisiones de hoy. ¿Cómo se hace esto? Esta es parte de ese movimiento. Habíamos quedado con Clara que cuando ella se paraba tenía 5 minutos más. 10, ok. Bueno, de este tipo de empresas, en la Argentina hay casi 300. Hay empresas grandes, Villavicencio, pero todo el grupo Danone a nivel global ya es B. Hay empresas como 10, me dije, 5. Hay empresas como Natura, hay empresas, Javier se acuerda de todas, como Tonka Solar, todas se estructuran para un bien común y ganan plata desde el bien común. Esto es clave, se integran los mundos, son los pedacitos que estaban separados. El mercado por acá, la política por acá, nuestras iglesias y religiones por allá, la sociedad civil por allá. ¿Cómo hacemos para integrarnos? Estas son empresas que se rediseñan para que cada uno de estos aspectos generen valor en una nueva identidad y sector empresarial. Como las empresas no pueden florecer solas, lo que empezó a pasar son los ecosistemas de impacto en territorios concretos. Para eso hace falta confluencia y convergencia en propósitos superiores. Para no irnos a los países escandinavos, los ideales, sino cerquita, Mendoza. En Mendoza, los distintos sectores firmaron el Pacto Climático. El Pacto Climático, miren cómo lo hicieron. Los rectores de 10 universidades se juntaron para decir, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a comprometernos a reducir las emisiones 50% para el 2030, las universidades. Y convocaron a los presidentes de las cámaras de comercio e industria. Claro, si uno es presidente de una cámara y recibe semejante convocatoria, le dice que sí. Entonces, todas las cámaras de comercio e industria también firmaron, con la excepción de gas y petróleo y minería. Juntos, cámaras y universidades fueron a los intendentes, a los 18 intendentes. ¿Qué intendente va a decir que no? También firmaron. Y juntos fueron al gobernador, que también firmó. Mendoza, debido a ese pacto, hoy tiene un régimen de compras públicas que da preferencias a este tipo de empresas, de 5 a 8 puntos sobre la competencia. Para entrar al registro de digamos, proveedores, hace falta responder cuál es el impacto que el proveedor genera. Eso es Mendoza, ¿eh? Y fue la primera jurisdicción en el mundo que lo llevó adelante, que ahora es inspiración de muchos otros. La Universidad Nacional de Cuyo desarrolló la primera carrera, orientación en administración de empresas y organizaciones de impacto. Así que alguien se recibe de ahí, ya va directamente al mercado con esa formación. Municipio de Godoy Cruz aprobó el bono municipal de transición energética para ayudar a sus propias industrias. Y cada una de las instituciones, el sector vitivinícola, Mendoza es la provincia que tiene mayor número de empresas B per cápita de Argentina, son 25. Pero, ¿qué significa esto? Juntos,
orgánicamente juntos una nueva competitividad económica sostenible. Y eso fue lo que inspiró a la gente de Melbourne, y juntos se presentaron en Perugia, en Umbria, Toscana, y así empezó algo nuevo, RITA. Son las siglas en inglés, Regional Impact Trade Alliance. Y ahora yo vengo de Glasgow y Birmingham justamente para presentar RITA, y acabo de llegar. Y lo que está pasando que Roma también, País Vasco obviamente, en Grecia está, está Andros, y empiezan distintas ciudades y regiones a mirarse con otros ojos en el comercio interterritorial, construyendo una red global de confianza y de complicidad por el bien común. Comercial. Nunca hay que olvidar que estamos hablando de lo económico y lo comercial. Bueno, ya escuchamos al doctor Pedro Tarac y a referirse a lo fundamental para trabajar en este tema, que son las empresas o la creación o de empresas tipo B, que cada vez hay más en la República. Bueno, hoy estamos con Baptiste Herbin, que es un saxofonista. Los voy a dejar con un poquito más de música. Ahora va a interpretar Caravan, que es un tema famoso de jazz, que es compuesto por un trombonista, que es Juan Tisol, y por el famoso pianista Duke Ellington. Bueno, después de escuchar a este tema de Caravan de Baptiste Herbin,
vamos a ir con la última entrega del programa, una de las fundamentales áreas de Rotary Internacional, que es lo que tratamos de transmitir en el programa, y uno de los propósitos por los cuales fue creado es la búsqueda de la paz. Y esta búsqueda de la paz también se ha traducido en lo que es la búsqueda en unir religiones. Nosotros tenemos 3 religiones monoteístas, es la judía, la católica y la musulmana, y lo que se dio durante décadas es lo que fue el diálogo interreligioso. Esto ustedes lo han visto también a través del Papa Francisco, cómo se han magnificado este tema del diálogo interreligioso. Bueno, ahora vamos a escuchar al rabino Daniel Goldman por el judaísmo, al padre Guillermo Marcó por la Iglesia Católica y al señor Maruf, que es representante del Centro Islámico de la República Argentina. Entonces nos van a dar un mensaje de paz. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias Ricardo Lagorio, mi amigo Ricardo Lagorio, por haber gestionado este encuentro, y quiero destacar que este es un espacio en donde me encuentro con gente muy querida, en especial con mi amigo Jorge Bacher, amigo del alma y rotario, ¿no? La primera vez que tuve contacto con los rotarios, yo le contaba a Esteban, fue hace unos 35 años cuando era rabino en Río de Janeiro, y el rabino que me acompañaba, que era el rabino mayor de la congregación, era rotario y me dijo: tenés que venir a este encuentro porque va a estar Joao Belange y Pelé. La verdad que para mí era un motivo fuerte de estar, pero sabiendo que está Guillermo y Omar, yo digo, han superado el desafío de Río de Janeiro. Bueno, el mensaje tiene que ver con parte de lo que dijo el doctor Tarak, que está vinculado, ¿sí?, a la idea de vida, que no solamente tiene un sentido profundamente filosófico, sino esencialmente lingüístico. Los idiomas antiguos son, en general, para quien se dedica a las lenguas, son idiomas parcos. Cuando decimos parcos, quiere decir que una palabra representa muchas cosas. Es decir, no hay una sinonimia en los idiomas antiguos en general, tanto en el idioma árabe como en el idioma hebreo. Una sola palabra puede significar mucho. Y fíjense qué interesante, ¿no? La palabra año en el idioma hebreo, que se dice Shana. Todos habrán escuchado Shana Tová, ¿sí? Tová quiere decir bueno y Shana quiere decir año. Entre paréntesis, ¿sí?, asterisco, como si fuese un libro. En la comunidad judía hay siempre una pregunta que me hacen como rabino, que es ¿cuándo cae Rosh Hashanah, el año nuevo? ¿Sí? Y entonces uno le responde tal y tal fecha, pero la respuesta siempre viene con otra respuesta, es este año cae tarde o este año cae temprano. Nunca el año nuevo judío cae en la fecha que tiene que caer, ¿no? Esa es la ventaja que tiene el calendario gregoriano, siempre cae cuando tiene que caer. En la tradición judía el año nuevo nunca cae bien. Pero yo quiero retomar esta idea del idioma, ¿no? La palabra Shana, fíjense que yo les decía que es un idioma parco que significa varias cosas. La palabra Shana, en primer lugar, significa enseñanza. Enseñanza. En segundo lugar, algo fijo. En tercer lugar, algo móvil. Y por último, año. ¿Sí? Enseñanza, algo fijo, algo móvil y año. Los rabinos, los maestros de la tradición judía, jugaban con cada uno de estos elementos y decían, ¿por qué enseñanza? Porque la enseñanza, estando en manos de un sabio, implica
que el sabio es quien sabe elegir cuándo entender los móviles fijos y cuándo entender los fijos móviles. Cuándo entender que algunas cosas son flexibles y cuándo entender que algunas cosas son estáticas. Cuándo entender que hay cosas que pueden ser modificadas y cuándo entender que hay cosas que son inmodificables. Hay ciertos valores que evidentemente no tienen que ver con modificaciones. Y uno de ellos es aquello a lo que hizo referencia el doctor Tarak, que es la vida. En hebreo, vida se dice de manera plural. Jaim. Habrán escuchado, ¿sí? Le Jaim, que quiere decir por la vida, el brindis de por la vida. En realidad es por las vidas. Porque la vida, entendida en su singularidad, según las concepciones religiosas, es un imposible. La vida comprometida con el otro implica el sentido profundo, no solo de la palabra, sino esencialmente del valor. Entonces, los invito a que este año encontremos sabiduría, cada uno de nosotros y todos en conjunto, a saber qué es lo estático, cuáles son los cambios, de qué manera impregnar ese sentido, ¿sí?, de lo que debe ser fijado como fijo y aquello que debe ser modificado. Muchas gracias. Buenas tardes. Honradísimo con la invitación, realmente honradísimo de encontrarme con muchos amigos y sobre todo en una institución como el Rotary, que por ahí tiene la mitad de los años fundada en Argentina, su existencia en Argentina, de lo que tiene el país. O sea, no estamos hablando de algo de ayer, sino de algo que tiene tradición, historia y, por supuesto, futuro. Invite a 3 personas que trabajamos en el ámbito de la religiosidad y básicamente en esta cuestión de diálogo. A ver, un minutito. Nuestro instituto nació como un impulso del entonces arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Después del año 2000, 2001, el instituto cumple 25 años el año que viene, para averiguar, para trabajar y para estudiar de qué se trataban los fundamentalismos. Es decir, cómo los sometimientos que tenían que ver con la intransigencia en referencia a prácticas y planteos se hacían eco en la mente humana y básicamente ya en los albores del siglo se empezaban a manifestar en diferentes campos. El fundamentalismo no es privativo de la religión, se encuentra en la política, en el deporte, en la economía, en la actitud del día a día y sobre todo en un mundo moderno, un mundo tecnológico, que de alguna manera está jugando peligrosamente en la cuestión de los extremos. Yo lo escuchaba recién al doctor Tarak en su reflexión y en el mensaje que tenía que ver con la cuestión ecológica, con la cuestión del medio ambiente. El instituto muy ligado a esto a través de Francisco también en Laudato Si, y que venimos hablando de la crisis del ambiente desde hace unos cuantos años. Llegamos a pensar en los 70 y en los 80 que esto iba a tener una solución de orden tecnológico, que iba a ser algo que se iba a ocupar en definitiva la ciencia. Bueno, no fue así. Desde el principio esta cuestión fue un planteo profundamente ético, un planteo moral, un planteo que indefectiblemente necesitaba, si bien la solución de la tecnología, también la solución dialógica, la cuestión del acuerdo, de la multilateralidad en referencia a lo que Francisco después denominó la casa común. Un punto para decir que no nos pase lo mismo con la cuestión de la inteligencia artificial, que no nos pase lo mismo con la cuestión de esta idolatría que estamos creando a partir de la cuestión de la tecnología. Breguemos porque esto funcione y obviamente por un profundo humanismo. En el Islam no tenemos
un fin de año declarado, tenemos un calendario lunar y tenemos 2 fiestas en el año. Una que tiene que ver con la peregrinación a la Meca y otra que tiene que ver con el ayuno. Yo le decía a mi abuelo, le digo, pero tan pocas fiestas. Entonces, y aparte una cosa, obviamente, cuando terminas de ayunar, más vale festejar, ya no querés saber más nada. Entonces festejás el tema de volver por ahí a la naturalidad. Pero esto no impidió que en casa, musulmanes, argentinos, de fe islámica, nuestra comunidad, no solamente celebre la reunión de Nochebuena, en la mayoría de los hogares islámicos se celebra, así como también el Año Nuevo. En tema de seguir compartiendo cultura, una visión religiosa de Jesús desde otra perspectiva, y también entendiendo que, y ante todo en este momento particular, donde la cuestión quizás del Islam tiene algunas connotaciones lamentables, el Centro Islámico de la República Argentina condenó categóricamente la cuestión acontecida, en un momento donde se mostraron las dos caras, ¿no es cierto? Un señor, un fundamentalista que se representaba a sí mismo y un hombre que representaba a los musulmanes, que el que fue a impedir el ataque y dejar en claro, ¿no es cierto?, que la cuestión primigenia de nuestra religión es proteger. Entonces, en ese sentido, un verdadero creyente se somete a Dios, un fanático se representa a sí mismo. Y ese es nuestro mensaje más real, más puro, y el que compartimos los musulmanes en la República Argentina. Entonces, si bien no tiene el mismo espíritu la celebración, siempre la acompañamos y en el mejor de los sentidos, y de parte, obviamente, del Instituto de Diálogo Interreligioso, ¿no es cierto?, nuestra vida ahí, nuestra vida dedicada al diálogo, y también del Centro Islámico, una muy, muy feliz y espiritual Navidad y un muy buen Año Nuevo. Gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos a las autoridades del ROTI, al embajador Lagorio, con quien nos conocemos desde chicos, porque era muy amigo de mi hermano, así que yo lo vi a estudiar en casa. Hoy publiqué un artículo de una reflexión que me venía sonando mucho. Ha sido un año, no para mí, pero sí para mucha gente que conozco, de muchas pérdidas de seres queridos, de ausencias, hijos que se fueron a vivir lejos. Y bueno, me sonaba mucho en el corazón esto que es la Navidad como un momento de encuentro, como casi el mes de diciembre, donde uno tiene que ser feliz casi por decreto, ¿no? Uno se desea felicidades, que seas feliz, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y donde tiene mucho evento social, digamos, de despedidas con gente del trabajo, del deporte, amigos que quiere ver, como que la gente siente que si no te ve antes de fin de año algo malo va a pasar, ¿no? Entonces como una especie de sensación de estrés, de que tenemos que vernos antes de que acabe el año. Y por otro lado, esta procesión que va por dentro, la procesión de la ausencia, ¿no? De quién va a estar en Navidad, de sentir, bueno, el lugar vacío, de con quién algún familiar que ya no está, que partió, que murió, otro que se fue, un hijo que se fue a vivir lejos, o quizás parte de la familia con la que uno está enojado o no quiere venir. Entonces eso forma parte también de la realidad de las fiestas de Navidad y fin de año. Y me parecía justamente interesante que este sea el lugar del nacimiento, ¿no? Jesús no busca para nacer una fiesta llena de lucecitas, ¿no? Sea una de estas videitos de Instagram. No nací en Las Vegas, decía Jesús, ¿no? No nací en Las Vegas, un lugar lleno de lucecitas. Nací en un lugar oscuro, en un pesebre, y en realidad Él vino a traer luz. Entonces, me parece que muchas veces las situaciones nuestras, las vitales, las humanas, las familiares, las personales, nuestras propias búsquedas, son el lugar para que Jesús nazca. Entonces, qué bueno darle una dimensión religiosa a esas ausencias para que se vuelvan presencia.
Agradezco profundamente haber compartido con ustedes este rato y es un lujo, no saben el lujo que es haberlo tenido a Pedro Tarac aquí. Yo trabajo en pastoral universitaria hace 20 años, digamos, tengo muchos jóvenes que lo siguen, lo admiran y es uno de los tantos talentos argentinos que le dan luz a nuestro país, ¿no? Y termino con esta simple reflexión: somos tan buenos en lo individual, realmente somos buenos, nos falta solo el último paso de ser buenos en lo comunitario. Y creo que estas instancias de gente buena que se junta porque quiere compartir pensamiento, ideales, futuro, que quiere a la Argentina, al menos a mí me hace mucho bien. Agradezco también compartir este ratito con Omar y con Dani, con quienes nos queremos entrañablemente hace muchos años. Ya somos como esas señoras que no les gusta decir la edad, pero sí, muchos años. Y hoy particularmente en lo que sería, cumpliría años el Papa Francisco. Así que como él nos gestó nuestro encuentro, también a él tenerlo presente agradecidamente, que sea una memoria agradecida. Muchas gracias. Dios los bendiga.
Bueno, mientras terminamos de escuchar este hermoso y famoso también tema de jazz, que es Cantaloupe Island, que está compuesto por Herbie Hancock, que es uno de los que más me gustan a mí también. Bueno, la verdad que me voy a quedar con las palabras del padre Guillermo Marcó, que dice: nos hace falta ser bueno en lo comunitario. Y ese es un poco el mensaje que yo quería darles en este programa. Si las 13 religiones monoteístas, como ustedes escucharon hace un ratito, de las palabras del Centro Islámico de la República Argentina, a cargo de Omar Maruf, del catolicismo, por parte de Guillermo Marcó, del padre Guillermo Marcó, y del rabino Daniel Goldman, si 3 religiones monoteístas, que muchas veces para algunos pueden ser antagónicas, que no es así para mí, pueden llegar a ponerse de acuerdo y a trabajar por la paz. Bueno, eso es lo que deberíamos lograr nosotros, los ciudadanos, y en la Argentina pedir que tengamos consenso, que podamos ponernos de acuerdo. Si 3 religiones se pueden poner de acuerdo en paz para poder manifestarnos en sociedad de otra manera, bueno, yo creo que en la comunidad argentina lo podría lograr, lo debería lograr, y eso es lo que quiero expresarles y desearles a todos. Yo no les voy a decir feliz Navidad, porque eso lo van a escuchar por todos lados. Yo lo único que les voy a decir a todos, les voy a desear que tengan mucha paz para pasar el 24 y también mucha paz para terminar este año, que es difícil o ha sido difícil en Argentina. Así que bueno, a todos ustedes hasta la semana que viene. Chao. Ustedes son especiales. Y esta primavera